aunque siempre lo aclaran, que todavía no se sabe demasiado del coronavirus y hay estudios que empiezan a hablar sobre qué situaciones son más riesgosas y qué situaciones no lo son tanto en cuanto a la probabilidad de contagio. Roxy. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Estados Unidos hizo una publicación acerca de las claves del contagio. Lo hizo a través del Centro de Control de Enfermedades, basado en evidencia científica. A ver, ¿cuáles son los lugares en donde tenemos más riesgos de contraer COVID-19? Nosotros vamos a invitar, para repasar de qué se trata todo esto, a Florencia Can, que es infectóloga de la SADI y también asesora del presidente Fernández. ¿Cómo está, Florencia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno. Y de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. También, todo. Todo ahí, muy bien, Florencia. Bueno, Flor, vamos a repasar esto que decíamos, los lugares en donde uno puede contraer COVID-19, los lugares en donde tenemos el mayor contagio. Y lo vamos repasando en estas placas y así vos nos vas escuchando. A ver, situaciones de vida en común más habituales y su riesgo potencial de transmisión. Estar cerca de alguien, es decir, guardando una distancia de seguridad de 2 metros, tiene bajo riesgo de contagio si el límite de tiempo es corto. Después, hablar con alguien cara a cara con mascarilla, bajo riesgo también si el límite es inferior a los 4 minutos. Vamos viendo la otra, que son varias. Después, caminar, correr o andar en bicicleta junto a alguien es bajo riesgo y acá hay que hacer una salvedad. Dice al lado de otra persona. Si corre detrás de una persona hay una mayor probabilidad de contagio porque cuando se corre va dejando la estela. Entonces por eso dice que al lado de otra persona. Después, espacios bien ventilados, hay un bajo riesgo de contraer la enfermedad, obviamente guardando la distancia de seguridad. Vemos la otra. Después, las compras. Viste que siempre con las compras, Dani, es todo un problema. Desinfectábamos todo, hasta hace pocos días, por lo menos yo. Si vamos al supermercado, sí tenemos la posibilidad de contagio o no. A ver, posible riesgo medio, aunque se puede reducir a la baja si se limita el tiempo en la tienda y si se siguen unas estrictas medidas de higiene. A ver, las medidas de higiene, como decimos siempre, el uso del tapabocas, lavarse las manos cuando uno llega a la casa, el alcohol en gel. Vamos con las otras, que esto ya lo tenemos habilitado nosotros aquí en nuestra provincia, actividades más flexibles. Después, situaciones de vida en común más habituales y su riesgo de potencial transmisión. Espacios interiores sin mucha ventilación. Presten atención desde casa acá. Sería de alto riesgo, sobre todo si la exposición se extiende en el tiempo. Baños públicos o áreas comunes. Aquí tenemos un alto riesgo potencial de transmisión por el aire y el riesgo medio de transferencia por la superficie, que ya vamos a analizar estos puntos contigo, Florencia. Después, los restaurantes. Posible alto riesgo, aunque se puede reducir a riesgo medio al sentarse al aire libre, con distancia y desinfección de superficies comunes. Vamos con las otras que nos quedan poquitas. Lugares de trabajo y escuelas, son actividades que las escuelas que no están flexibles en este momento. Son actividades, digamos, con alto riesgo de contagio. Con alto riesgo de contagio. Las fiestas y las bodas, que también están prohibidas, ¿no? Por eso dice que es un alto riesgo también de contagio. Y vemos la última. ¿Qué es lo que sucede? Las redes de negocio, las conferencias que obviamente ya no se están realizando, los estadios, los conciertos y los cines, que siempre se han dicho que son lugares en donde hay aglomeración. Y nunca estuvieron habilitados durante la cuarentena, ni lo están en ningún lado. Y que vaya a saber cuándo se van a habilitar por este alto riesgo de contagio. Bueno, Flor, repasado todo esto, hagamos un análisis de esto. ¿Qué podemos agregar de estos lugares de contagios? Bueno, fíjense que lo que ustedes fueron mencionando tiene que ver con lo que decimos siempre de cuáles son las formas en las que este virus puede transmitirse. De persona a persona, por contacto directo, por contacto cercano, por esas gotitas pequeñas que eliminamos cuando hablamos, pero que cuando tosemos o estornudamos pueden eliminarse con un mayor impulso. Y esas gotas, que son gotitas de saliva que pueden contener el virus, caen,
¿sí? Máximo 2 metros caen y pueden caer al suelo o pueden caer a cualquier superficie. Si nosotros tocamos con nuestras manos una superficie contaminada, recordemos que el virus no nos va a entrar por la piel de los dedos, pero si nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, es otra vía de contagio. Por eso es que el lavado de manos es una de las medidas más efectivas, ¿sí? Para prevenir el COVID. Y recordar que el distanciamiento, por eso se recomienda un distanciamiento de 2 metros, y el tapabocas, que son todas medidas que se complementan. Ninguna medida reemplaza a la otra. Son todas medidas que juntas ayudan a minimizar la posibilidad de adquirir el virus. Le hago una consulta, Florencia, ¿por qué se habla del tiempo de permanencia frente a la otra persona y eso aumenta el riesgo de contagio? ¿Qué se ha podido determinar al respecto? Bueno, que hay una relación entre la cantidad de tiempo y las probabilidades de que por tener un contacto estrecho durante determinada cantidad de tiempo, digamos, a más de 15 minutos, obviamente que 15 minutos es un número arbitrario, podrían ser 14 o podrían ser 17, pero digamos, más o menos esa cantidad de tiempo, y fíjense que en la definición de contacto estrecho se habla más de 15 minutos, digamos, con una distancia menor a 2 metros y sin las medidas de protección. No es lo mismo estar más de 15 minutos a 1 metro de una persona si los dos usan barbijo que si están sin las medidas de protección. Siempre hay que tener en cuenta la cantidad de tiempo que estamos con esa persona más allá del tapabocas, entonces. No hay, sí. No hay que son exceder todos del factores tiempo a tener en cuenta. Y bueno, viste, con el tema del aire, muchos no quieren salir a la calle porque consideran que puede estar en el aire. ¿Y cuánto tiempo queda en la superficie? Que primero se dijo una cosa, después se dice otra. Digo, ¿cuál es la realidad que hay que tener en cuenta? Sí, ¿sabés qué? Esto está buenísima la pregunta, porque en realidad el tema es que no es lo que uno considere. Sabemos que el virus no queda suspendido en el aire, ¿sí? Eso ya está probado. Pero viste que hay gente que todavía considera esto, ¿no? Y el temor a salir. Sí, está bien. Lo que pasa es que, digamos, también hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero, digamos, lo importante es que hay muchas cosas sobre este virus que todavía no sabemos y que no conocemos porque, como decimos siempre, lo conocemos desde el 7 de enero y pasaron solo unos meses. Entonces hay cosas que no sabemos, pero hay otras cosas que sí sabemos. Y sabemos que el virus no queda suspendido en el aire, ¿sí? Que se necesita contacto con otra persona, contacto cercano o con superficies contaminadas. Después lo que hay es algunas maniobras, pero que las hacemos los médicos, que se llaman lo que decimos aerosoles, que generan aerosoles, como es intubar un paciente, tomarle una muestra respiratoria, ¿sí? Pero no es algo que la población general vaya a estar expuesta. Entonces, esto es importante aclararlo una y mil veces, que el virus no queda suspendido en el aire. ¿Y en la Después, en cuanto a lo que vive el virus en la superficie, depende mucho de la superficie, y los datos que se tienen también son en base a estudios que se hicieron muchas veces en laboratorio en condiciones ideales de humedad, de temperatura y otras cuestiones que hacen que a veces no sea tan fácil extrapolarlos a la vida real, ¿sí? Así que básicamente lo que tenemos que saber es que independientemente de cuánto pueda durar en una superficie u otra, lavándonos las manos después de tomar contacto con superficies, por ejemplo, si nosotros vamos al supermercado y por ahí tocamos un producto, tocamos otro producto, tocamos los billetes con los que pagamos, tocamos la manija del carrito, lo que sea, pero después nos lavamos las manos y sobre todo no nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca, vamos a estar pudiendo prevenir la transmisión. Bien. Así como en Buenos Aires la gran polémica es el tema de los runners, aquí en Mendoza son las juntadas con amigos, situación que se ha prohibido a partir de hoy, juntadas con amigos en viviendas particulares porque dicen no se puede controlar. ¿Qué es lo difícil, digamos, de controlar en cuanto a la actitud de la persona en una juntada con amigos, que puede llegar a ser un riesgo? Sí, a ver, el tema es que por lo general en las juntadas con amigos que son en una casa, uno no tiene la posibilidad de estar a 2 metros del otro, porque en general la mayoría de los mortales vivimos en casas relativamente chicas y no en palacios donde podamos tener mesas gigantescas, donde podamos estar a distancia. Y en general en las juntadas con amigos se suele comer y cuando uno come no tiene el tapaboca puesto. Claro. Entonces,
estar sin tapaboca, estar a 2 metros de distancia, bueno, configura un riesgo, ni hablar. Y con el tema de los runners, el tema está en que acá después se resolvió bastante porque se cortaron las calles aledañas a los parques donde iba la gente a correr, y eso permitió más distanciamiento, y también fue un poco producto de que el primer día fue un boom, que de repente todos eran runners, ¿viste? Todo el mundo quiso salir a correr. Pero también es entendible porque la gente está cansada, porque la gente necesita tomar aire, lo que sea, pero bueno, todo tiene que hacerse de una manera muy responsable y muy programada y siguiendo protocolos para poder hacerlo de una manera segura. Seguro. Bueno, Florencia Can, muchísimas gracias, ¿eh? A ustedes, como siempre. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí teníamos entonces siempre es tan precisa, ¿no? Precisa, y además déjame que resalte una parte que me parece que yo por lo menos no lo había escuchado con esa claridad. Todas son medidas complementarias, ¿no? La distancia, el uso del tapabocas, las medidas de higiene. Es decir, que si por ahí vamos al supermercado, vamos con el tapaboca, pero alguien se nos pone a 2 centímetros en la fila, corremos riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay que resguardar, digamos, todas estas medidas porque todas forman parte de la prevención. Y sí, hay actividades que son más riesgosas y hay lugares en donde uno tiene mayor peligro de contraer COVID-19 si está con una persona que por ahí es asintomático, que anda circulando y que se nos pone cerca, y ¿no? por eso son importantes. O si somos nosotros también. Claro, por eso son importantes todas estas medidas al cual hacía alusión Florencia.